Buen día, buen día, profesor. El grupo Naruto está conformado por María Angélica Quesada, Nicole Dayana Ortiz y Jairo Fernández. Aprender a pensar el sentido de la existencia, ver, pensar y hablar. En la primera fase de su pensamiento, Nietzsche combinó la música de Wagner y la filosofía de Schopenhauer y la tragedia griega en un proyecto de renovación, la cultura occidental capaz de darle sentido a una existencia marcada por la penalidad. Nietzsche fue uno de los primeros filósofos o de los pocos filósofos en estudiar la biografía de la manera de pensar. Él mismo repitió con frecuencia que su filosofía manaba de experiencias vitales y que era un fruto solo de carácter y sus vicisitudes, sino también los estados anímicos y pues cómo te sintieras físicamente. En su biografía, Exe Homo en el 88 afirmó que hizo en su voluntad una vida a su filosofía. La enorme influencia de su obra logró establecer la relación personal del lector que surge de un método de análisis continuo en sus propios sentimientos y percepciones, su semejanza con el examen de conciencia y confesión constante en cuyo seno transcurrió su infancia. Gracias al interés y a la polémica que ha subsistido y que sigue subsistiendo, su figura Nietzsche es uno de los filósofos de lo que más se sabe. Su vida ha sido investigada hasta los detalles más mínimos y y una copiosa correspondencia al, al permitido reconstruir casi día a día. Bueno, las obras de Nietzsche estaban también basadas en los italianos Giorgio y Massino, que emprendieron la edición crítica de los escritos sin obviar el mensaje y el fragmento alguno. Incluyó la anotación y los apuntes, pero esto no quiere decir que Nietzsche se haya dicho todo lo que puede, se haya dicho todo sobre la vida de Nietzsche. Su vida es una obra ofreciendo enigmas y acasaciones. Su nombre de pila, Friedrich Nietzsche, nació en Rotket, en un pequeño pueblo de la antigua provincia de Sajonia, el 15 de octubre de 1844. Su infancia pudo ser muy normal debido no pudo ser muy normal debido a que tuvo que afrontar inesperadamente la muerte de su padre cuando tenía tan solo 5 años y después la muerte de su hermano en el año siguiente. Tras acabar sus estudios de primarios, logró ingresar a la prestigiosa escuela humanística, hacía especial que hacía hincapié en las lecturas clásicas. Nietzsche fue un exitoso, serio, disciplinado para su edad. Fue un pequeño pastor. De hecho, su madurez intelectual se manifestó de modo precoz en varios escritos de su autobiografía. Nietzsche se interesó por algunos de los temas que le iban a ocupar el resto de su vida, como la cultura griega, la música de Wagner o el culto a la genialidad. Encarnada en personajes históricos como Napoleón y Goethe. De su época escolar se conservan algunos escritos como Fatún e Historia, un trabajo en el que se perciben dudas incipientes acerca de la verdad del cristianismo. Además, complementando lo que menciona mi compañero, le dedicó a Napoleón III una de las obras que estaban en tendencia para justificar las acciones de las personalidades geniales y la voluntad del poder. En el fragmento sobre el cristianismo, él escribió en el 62, el joven ya especuló sobre la posible final de la religión y del mundo sobrenatural. De su compatriota Byron, le fascinaba la musicalidad de sus obras. El británico lo admiraba por haber convertido su vida en una obra de arte y llegó a calificarlo o clasificarlo de, de tal manera como superhéroe. En la escuela cultivó, además de su pasión por la música. Además de ello, Nietzsche era un gran pianista con un talento de improvisación y se mostró pues especialmente en la cautividad de la obra de Wagner.
A sus 15 años, Nietzsche anotó que él había apoderado de una vividez descomunal de conocimientos y de formación universal. A Teognis, que fue el miembro de la alta nobleza, atribuyó la distinción entre la moral de señores y la moral de esclavos, que sería determinante en el pensamiento nietzscheano. Como segundo título o subtítulo, vamos a hablar sobre a caballo entre la filología y la filosofía. Perfecto. Menciona que aunque Nietzsche ya tenía serias dudas de la vocación religiosa, se matriculó en la Facultad de Teología gracias a la influencia de su madre, aunque compatibilizó con los estudios teológicos con la filosofía clásica, en este caso por iniciativa propia. Es de imaginarse que sus dificultades fueron grandes, aunque ya tenía rasgos de querer estar en esta escuela. Él debió ejercer esto por su entorno familiar, que su madre se lo había dejado. Cuando tuvo la primera oportunidad, él abandonó definitivamente sus estudios de teología y aprovechó la oportunidad para ir a su descubrimiento decisivo y desarrollo intelectual en la filosofía. Encontró en una librería El mundo como voluntad y representación de Schopenhauer en 1788 y 1860, cuya lectura le causó una auténtica conmoción. De inmediato se identificó con el autor, le entendí como si lo hubiese escrito por mí. Nietzsche se enfrascó durante semanas en la lectura de las obras de ese enérgico y sobrio. Sumido a una suerte de éxtasis, y después no dejó de hacer propaganda a su favor, siempre con la presentación de la ocasión. Sobre todo le alejó la actitud de la existencia, la idea de cuando más consiste, vuelve el hombre de la vida. Todo más reconocido por el sufrimiento. Solo la contemplación de sus ideas en el arte de la proporción de la voluntad en breve pausó su sosiego. De este conocimiento derivó las actitudes a la vida. La primera de ellas culminó en una afirmación que torna la vida como es y acepta todo. Schopenhauer le dio respuesta y le contuvo. En la segunda supuso la negación de la voluntad, mediante el cual superó el sufrimiento, internando a apagar el impulso vital. Bueno, convenció por el fin de que en realidad su vocación era la filosofía y que había equivocado sus pasos, adoptó a la cátedra de la filosofía, que dejaba vacante Teixeira, una resolución que parece tanto más desesperada cuanto que no disponía en su currículo de ninguna base académica que pudiera sustentar semejante solicitud. Bueno, se le concedieron los permisos de 6 semanas para recuperarse, durante el cual terminó de fraguar lo que le iba a la primera obra más importante de él, El nacimiento de la tragedia del espíritu y la música, un trabajo al que le dio el sesgo filosófico para que pudiera justificar las futuras opciones de la cátedra filosófica. Ahora mencionaremos el segundo subtítulo de esta lectura, que se llama La tragedia griega. En su nacimiento, la tragedia cuenta con una serie de percepciones que fueron contribuyendo en darle forma y contenido. El resultado de varios años de investigación. En su pensador plasmó los fragmentos, lecciones, conferencias, textos y dispersos que no habían llegado a consolidarse en sus otras obras. En su cuaderno, Nietzsche encuentra diversos títulos que en su autor imaginó en el libro de Sócrates y instauró en su tragedia de libres pensadores: Serenidad griega, El hombre trágico, Ciencia y arte, Metafísica del arte. Es más o menos describen su orientación que quería darle a su escrito, y abrumaba y acogía los círculos académicos por su polémica hostil que puso en antecedentes a varios de sus amigos. Con orgullo que eran las dos lenguas filosóficas por antonomasia desde la época clásica, la literatura alemana había soñado en griego. Escritores y poetas como Goethe, Schiller
Hölderlin o los Humboldt se habían inspirado en la cultura griega de la sociedad alemana del momento. Podía decirse que se había apoderado en una grecomanía, la cual se reflejaba en expediciones arqueológicas, en obras divulgativas de historia, literatura, arte y política. Estas obras de Nietzsche participaron en el proyecto wagneriano, en el compromiso que expresó la intención de restablecer la armonía orgánica entre la naturaleza y el espíritu, que había quedado perpetuada en la mentalidad materialista moderna. Su obra total hablaba de todos los sentidos y emprendería en la renovación espiritual más profunda del pueblo, algo que se aleja de la vida. La coexistencia de los dos principios, el apolineo y el dionisiao, generó un poderoso energía creativa, la energía que hizo posible el esplendor de su cultura griega. Por su parte, el imperio exclusivo del reino Dionisio causó una depravación y barbarie, como ocurría en los cultos asiáticos, cuya única motivación fue encontrar la experiencia de Nietzsche, que atajó sus tapujos de muerte en la tragedia de Sócrates y Eurípides, los que en consecuencia destruyeron la visión trágica de la vida. El filósofo no dudó en defender la sociedad esclavista griega por tener el valor a no hacer ninguna concesión animal de rebaño democrático. La sociedad antigua era suficientemente honesta como para ocultar el fundamento del terrible en la cultura superior y necesitaba de la esclavitud. El arte como salvación. El nacimiento de la tragedia albergaba también los propósitos y equiparaba la importancia del análisis trágico, del análisis de género trágico. Nietzsche llega a la conclusión de que el mundo y la existencia no pueden justificarse normalmente. Cualquier persona que tenga un mínimo de sensibilidad y vea el mundo en su espantosa realidad no podrá sino despertar de la vida. En 1869, Nietzsche llegó a afirmar que la cultura helénica tiene para nosotros el mismo valor que los santos para los católicos. Se trata de un modelo orientativo que revela las posibilidades de la propia cultura y permite orientarse en la existencia. Bueno, además de eso, el filósofo pasó un tiempo reconociendo que había producido una discrepancia entre el método y el mensaje y tendría que haber hablado como un poeta y no como un filólogo. En su último título, Las nuevas disquisiciones, en la época, además del estado de salud del filósofo, también se resintió en unos problemas de la vista que sumaron dolores de cabeza y dolencias estomacales de índole nerviosa. Sumido a su estado melancólico, Nietzsche pensó interrumpir su carrera académica dedicando a promocionar su obra Wagner e irse a vivir al sur de Francia. El filósofo también había estado trabajando en un texto con título La filosofía en la época trágica. En la época trágica de los griegos. Con este obstáculo se anuncia ya la transición de su pensamiento hacia una etapa nueva, muy diferente. Y en él aparece la famosa definición de verdad como un ejercicio-movimiento de metáforas, metonimias y antroposmorfismo. Nietzsche se planteó de dónde procede el impulso hacia la verdad inherente del hombre y concluyó que surge del proceso de socialización, de los convencionalismos sociales para sobrevivir. Así, quien emplea las palabras según las convenciones asumidas considera que dice la verdad. Quien no lo hace, miente. Cree el lenguaje, produce correctamente el mundo en una ilusión que nace del olvido. Las verdades son ilusiones que se han olvidado de lo que son. Bueno. Se te apagó el audio. Qué pena. Decidió abandonar el lugar y retirarse del campo. De este modo se inició la ruptura definitiva como Wagner, cuyo trabajo lo había puesto enfermo en el doble sentido de moral y fisiológico.
dejándole la desilusión de su fuerza, y su obra será a partir de ese momento la historia de la enfermedad y de su convalecencia. Perdón. Podemos, no sé, pasar, digamos, directamente a la muerte de Dios. La muerte de Dios consideraría Nietzsche Coloca no solo, no, vamos a hablar sobre la muerte de Dios, que habla la lectura también, y habla sobre la muerte de Dios, conduciría, dice Nietzsche, no solo un rechazo a la creencia en un orden cósmico o físico, sino también al rechazo de los valores absolutos del rechazo de la creencia en una objetividad y en una ley moral universal. Digamos que con esto ya podemos pasar al mapa conceptual que nuestra compañera Nico nos va a dar, nos va a hacer el favor de presentarlo y vamos a explicar las siguientes características. Bueno, como sabemos bien, como sabemos y como nos da la lectura a entender, Nietzsche era ateo, pues no creía en un Dios, porque para Nietzsche Dios fue, lo veían como un símbolo, ¿sí? Como bien sabemos, Nietzsche, vuelvo y repito, era ateo y la lectura nos habla sobre Dios ha muerto, pero realmente lo que podemos decir es que Dios no ha muerto, sino que lo hemos matado. Porque realmente el significado de esta frase es que el mismo hombre ha matado a Dios de una manera simbólica, ya que el hombre no quiere a su semejante, puede ser egoísta, perverso, envidioso, un destructor para el mundo y pues por eso es como si Dios no existiera o ya no hubiera muerto o ya hubiera muerto en su corazón. Se te apagó el audio. Tienes apagado otra vez el audio. Complementando lo que menciona mi compañero, es importante pues mencionar que Dios era como más una idealización, lo creó el hombre, y pues él menciona que nosotros nos aferramos a una creencia no existente. Por eso pues él es ateo, y todo esto se basa a que pues él se vuelve ateo gracias a la Ilustración. Pasando ya a la voluntad del poder, está dividida entre el cristianismo y la corriente del pensamiento, no el cristianismo no como un dogma ni un sofisma, sino como un fruto de la teología. La corriente del pensamiento pues está basada en organizar las ideas del pensamiento para solucionar aquellos problemas generados por el idealismo y cambiar la visión del hombre, la visión del mundo para el hombre. Para aumentar un poco lo que está diciendo la compañera, el aumento del poder requiere, en efecto, tal como se ha señalado, no solo de la conservación de un determinado grado de poder, sino también de las posibilidades del acrecentamiento. La importancia en esto hace una visible a partir de la época, marcando un pensamiento de Darwin, mientras para Darwin la lucha por la vida tiene como tal la conservación, para Nietzsche la vida de por sí cuenta la voluntad del poder teniendo un crecimiento. En la última pregunta, es el eterno retorno de lo mismo, significa que cada instante es único y eterno y que en su encuentro todo sentido es existencia. Es un regreso de ida y regreso de tiempo. El ser se reúne en un devenir, en una ciclicidad irrefutable. Cada minuto, cada instante es único y una eternidad de rebosar de a sí mismo. La ciclicidad está por razón en la palabra de Nietzsche. La vida debe ser una inspiración de la máxima belleza, pues debe merecer el retirarse infinitamente una vida, alcanzar una categoría artística y darnos una vida deseada y una merecedora eternidad. Bueno, profesor, sigue. Dando fin a nuestra presentación, entonces muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Esto fue una conclusión del libro que nos dejaron como
olvido, ¿qué? ¿Cómo se dice? Voluntad del pueblo. ¿Ya? ¿Listo? Corte. Corte porque ya no sabemos qué más decir.